un placer para mí darles la bienvenida a este nuevo encuentro de nuestro ciclo de conferencias virtuales 2025 del Grupo Interdisciplinario de Trabajo de Historia del Derecho Local, Víctor Tau Anzoátegui. El día de hoy tenemos el placer, el enorme gusto de contar con la participación de Matías Rosso, un doctor cordobesísimo en Historia del Derecho, quien nos va a dar una charla que lleva por título Codificando desde abajo, Córdoba y los orígenes provinciales de la codificación penal argentina, 1867-1887. Matías Rosso es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Su trayectoria académica se ha orientado al estudio histórico del derecho penal, con especial énfasis en los procesos de codificación en contextos periféricos. Ha realizado estudios de posgrado en historia y comparación de las instituciones jurídicas y políticas en la Europa mediterránea, era muy largo, obteniendo el título de máster en las universidades de Messina, Milán y Córdoba, pero Córdoba de España. Es autor del libro Codificando el Derecho desde la Base, el Código Penal de la Provincia de Córdoba en la génesis de la Codificación Nacional 1867-1887, publicado por la Universidad Carlos III de Madrid, así como de numerosos artículos en revistas especializadas. Actualmente se desempeña como docente de grado y de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad Siglo XXI, donde dicta materias vinculadas a la historia del derecho, el derecho público y el derecho penal. Su línea de investigación actual se centra en el análisis histórico del poder punitivo y la construcción de estereotipos criminales en la prensa escrita, con especial atención al caso argentino de comienzos del siglo XX. Integra diversos proyectos de investigación radicados en Argentina y en España y ha desarrollado estancias académicas en instituciones de alto prestigio. Ha participado como expositor y conferencista en congresos nacionales e internacionales, consolidando una trayectoria dedicada a la historia crítica del derecho. Los comentarios hoy van a estar a cargo del profesor Dr. Diego Núñez, profesor de Historia del Derecho Penal de la Universidad Federal de Santa Catarina. Bienvenido Matías, bienvenido Diego. Es un placer contar con ustedes. Matías, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Romy, no sé si se me escucha bien. Se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, muy buenas tardes. Muchas gracias, Romy, por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación de participar de este encuentro y la posibilidad de presentar una muy pequeña síntesis del trabajo que, como bien decía Romy recién, dio lugar a mi libro en conversaciones que habíamos tenido con Romy a final del año pasado. Ella me presentó esta oportunidad de estar aquí hoy con ustedes para charlar sobre el libro, un libro que fue publicado, como bien decía Romy, en el año 2022 y que uno un poco fue dejando atrás, navegando en nuevas aguas, digamos. Y la invitación de Romy me obligó a volver a releer el libro y a recordar todos los años, ¿no?, de investigación que me llevó poder terminar en esta publicación, que fueron años muy gratos en su mayoría, así que agradecerle a Romy también por volverme a obligar a releer el libro para darle aquí hoy a ustedes algunas líneas centrales más o menos de qué trata. Así que bueno, agradecer especialmente a Romy por acercarme a esa posibilidad, a todas y a todos ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí para escuchar esta exposición, y especialmente a Diego, que desinteresadamente aceptó de forma inmediata la invitación de comentar este trabajo, así que es un honor y un orgullo tenerlo aquí a él, y bueno, nada, a la expectativa de escuchar también sus comentarios. Para hablar entonces del libro, hay que decir que este libro es el resultado de una investigación desarrollada, como dije recién, durante varios años, inicialmente como tesis doctoral defendida en la Universidad Nacional de Córdoba y que fue reelaborada luego de la defensa de la tesis en formato editorial. Y el objetivo principal que guió este trabajo fue el de comprender de qué modo se codificó el derecho penal en Argentina antes de la sanción del Código Penal Nacional, que entró en vigencia en 1887,
y cuál fue el rol que jugaron las provincias, en particular Córdoba, en todo este proceso. Pero más allá de su objeto histórico específico, el libro creo que propone un enfoque que busca articular la historia del derecho con una mirada situada en el espacio de lo local, con fuerte apoyo en fuentes primarias judiciales y que problematiza los procesos de codificación como construcciones sociales, políticas, antes que como simples eventos legislativos, ¿no? Como bien sabemos todos, el primer Código Penal Nacional fue sancionado a finales de 1886 y comenzó a regir en el año 1887. Sin embargo, esta sanción del Código Penal Nacional no se dio, digamos, no se produjo en un vacío legislativo, ¿no? Ya que desde 1876 en adelante, y ante la mora del Congreso Nacional en cumplir con el mandato constitucional de codificar el derecho penal, las provincias comenzaron a dictar sus propios códigos. Córdoba se destaca en este escenario por una decisión singular, porque mientras que la mayoría de las provincias adoptaron el Código Penal como Código Penal, perdón, el proyecto de Carlos Tejedor de 1867, con algunas modificaciones, Córdoba optó por otro texto, ¿no? El proyecto de 1881, elaborado finalmente, o terminado de elaborar, mejor dicho, por Sixto Villegas, Andrés Ugarriza y Juan Agustín García Padre, que originalmente también había sido pensado como proyecto nacional. Y esta elección abrió un camino distinto, ¿no? Durante un breve periodo que se da entre 1882 y 1887, Córdoba tuvo un código penal propio diferente al del resto de las provincias y lo aplicó efectivamente en su sistema judicial. Esa experiencia concreta de codificación, su aplicación cotidiana, sus resistencias, sus contradicciones, constituyen el núcleo de esta investigación. En este sentido, el libro busca reconstruir el proceso histórico que llevó a esa decisión, pero también interrogar las prácticas judiciales reales durante estos años, ¿no? No se trata solamente de estudiar el texto legal, sino de observar cómo ese texto fue leído, fue interpretado, fue modificado e incluso a veces ignorado por los operadores jurídicos cordobeses. Con respecto a la exposición que hoy voy a brindar aquí, esta exposición bastante acotada en el tiempo para no aburrirlo, he decidido abarcar dos aspectos fundamentales del trabajo. Por un lado, el enfoque metodológico que orientó la investigación y por otro lado, un brevísimo desarrollo muy sintético del capítulo que yo creo que es el central del libro, o al menos por lo menos el que por su densidad y su complejidad concentró gran parte de mi investigación, que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Uno de los propósitos entonces centrales, creo yo, que tiene el libro es ofrecer una contribución metodológica a los estudios de la codificación. En este sentido, el enfoque elegido fue deliberadamente local y empírico, en diálogo, como bien había dicho Romy recién, con la historiografía crítica del derecho, desarrollada en las últimas décadas, en las últimas largas décadas, ya tanto en América Latina como en Europa. Me interesó a mí analizar la codificación penal, pero no como un producto cerrado, como un producto armónico y sobre todo como un producto coherente, sino como un proceso en tensión, donde los textos jurídicos conviven con tradiciones anteriores, con prácticas judiciales dispares, con persistencias institucionales coloniales y con actores concretos como jueces, fiscales o defensores que interpretan, que adaptan y que transforman estos textos en la práctica cotidiana, ¿no? Desde el punto de vista metodológico, entonces, creo yo que el trabajo se sostiene sobre tres pilares fundamentales. En primer lugar, una reconstrucción del proceso legislativo a través del análisis comparado de los proyectos de Tejedor de 1867 y del proyecto de Villegas, Ugarriza y García de 1881, y su recorrido en las legislaturas provinciales y en el Congreso Nacional. Este análisis me permitió mostrar que la elección del proyecto Tejedor como base del Código Penal Nacional no respondió a un juicio técnico o doctrinal, sino a una decisión más bien pragmática, ¿no? Era el texto que ya estaba vigente en la mayoría de las provincias al momento de la sanción del Código Penal Nacional. Un segundo momento o un segundo lugar metodológico, me parece que voy a volver con esto un poquito más adelante, pero es el uso intensivo de las fuentes judiciales primarias, ¿no?
En el archivo histórico de la provincia de Córdoba se relevaron más de 400 expedientes penales entre el año 1882 y principios de 1887, correspondiente al fondo del crimen. Como digo, voy a volver con esto un poquito más adelante, pero simplemente para presentarlo aquí, se construyó una muestra bastante representativa, me parece a mí, del 70% de ese universus que compone un corpus entonces de 282 casos que fueron sistematizados en una base de datos para identificar patrones de aplicación del derecho, invocación de normas, intervención de magistrados, ya sea magistrados letrados, magistrados leos, etc. Y un tercer lugar, un tercer momento, me parece que es una lectura teórica que dialoga con grandes autores, nuestros grandes maestros, como Antonio Manuel España, como Pío Caroni, como Giovanni Tarello, como Irti, entre muchos otros, y que permite pensar la codificación no como una ruptura súbita, sino como una imposición desde arriba, no como una imposición desde arriba, perdón, sino como un proceso cultural que se define en la interacción entre la norma, las prácticas y las representaciones. Entonces, de este modo, creo yo que el trabajo no se limita en describir la vigencia del Código o la vigencia formal del Código Penal Provincial, sino que intenta responder a una pregunta que va un poquito más allá y que es cómo se piensa, cómo se interpreta y cómo se vive el derecho penal en un contexto de transición institucional y qué rol cumple el código en ese universo tan complejo, ¿no? Desde Giovanni Tarello hasta Caroni, pasando por los grandes maestros como Garriga, como Andrea, por ejemplo, Lemian, ¿no? Diversos autores han insistido en que el derecho positivo excede el plano de lo normativo, ¿no? Que el derecho positivo es también cultura, prácticas y tensión entre proyectos. El derecho no vive solo en los textos, sino en los usos, interpretaciones y mediaciones judiciales. Desde esta perspectiva, la historia del derecho se presenta no solo como una reconstrucción, sino como ejercicio crítico que revela los silencios, las jerarquías y las exclusiones sobre las que se ha edificado el canon jurídico nacional. Estudiar la codificación penal cordobesa permite entonces no solo ampliar el mapa de lo jurídico, sino también cuestionar los límites de lo que históricamente ha sido considerado legítimo, central o de algún modo digno de memoria, ¿no? Como bien advierte Pietro Costa, ¿no? Toda historia jurídica implica una forma de decir la verdad sobre el derecho, pero esa verdad no es absoluta ni definitiva. Contar el pasado del derecho y en particular reconstruir una experiencia de codificación como la cordobesa no significa simplemente narrar lo que ocurrió, sino asumir una posición frente a los modos en que ese pasado ha sido contado, ha sido silenciado y en muchas veces incluso ha sido jerarquizado, ¿no? Este trabajo entonces no pretende fijar una versión única sobre la codificación penal argentina, sino abrir preguntas, complejizar relatos y poner en evidencia que el derecho es también una construcción narrativa. Lo que decidimos mirar, lo que seleccionamos como fuente y el lenguaje con el que la reconstrucción, con el que reconstruimos, mejor dicho, esas prácticas, forma parte inseparable de la verdad que intentamos decir, ¿no? La elección metodológica de este trabajo se nutre también de una línea de pensamiento que ha venido mostrando que el derecho no puede reducirse a la producción normativa estatal ni a los grandes códigos o las grandes legislaciones nacionales, ¿no? Es necesario comprender que el derecho positivo está compuesto por más que leyes, ¿no? Que incluye doctrinas, que incluye usos judiciales, presupuestos ideológicos que conforman una verdadera cultura jurídica. La codificación en este sentido no cierra el derecho, no lo cristaliza, sino que lo reformula dentro de un campo de fuerza donde los operadores continúan moldeándolo a medida que lo van aplicando y que lo van conociendo. Este enfoque entonces se enlaza, como dije recién, con lecturas, por ejemplo, como la de Carlos Garriga y la de Andreas Lemian, sobre las culturas jurídicas iberoamericanas, quienes insisten o vienen insistiendo en que la transición hacia régimen constitucionales no eliminó el peso del ius comune ni borró la centralidad del juez como una figura clave en la administración de justicia. La modernidad jurídica, lejos de ser unívoca, se configuró como una tensión permanente entre proyectos normativos y prácticas heredadas.
la figura de ese buen juez, entre comillas, ¿no? Como garantía de justicia, más allá de la ley escrita, permaneció vigente en nuestros contextos periféricos durante buena parte del siglo XIX, para no decir durante prácticamente todo el siglo XIX. Creo que también es importante destacar una idea que se encuentra ahí en el libro también, que es la de caracterizar a la codificación penal argentina decimonónica como una codificación matizada. Se trata de una forma de codificación que, lejos de encarar el modelo ilustrado, ese sistema cerrado, ese sistema coherente y autosuficiente, se articuló en torno a soluciones prácticas, a fuentes múltiples y a dispositivos normativos que no aspiraban a clausurar el derecho penal, sino a gobernarlos con criterios de oportunidad, moralidad y sobre todo con criterios de corrección social. Tal como lo sugiere Elías Palti, ¿no? Al describir el momento romántico del siglo XIX, ese giro cultural y político supuso una nueva forma de pensar la relación entre norma e historia, entre ley y contexto. El derecho, y en particular el penal, dejó de ser una estructura lógica intemporal y pasó a incorporar elementos contingentes, sensiblemente morales y razones prácticas. La codificación penal se distanció así del ideal ilustrado y se convirtió en una especie de traducción entre expectativas normativas y realidades gubernamentales, ¿no? En este marco, los códigos penales provinciales y el Código Nacional del siglo XIX, incluido el cordobés, por supuesto, fueron codificaciones matizadas, no por defecto, sino por diseño. Producciones jurídicas conscientes de su propia precariedad institucional, de la complejidad del delito como fenómeno social y de las limitaciones de un derecho pensado solo en términos formales. Asumir este carácter matizado permite desplazar los juicios retrospectivos que los condenan a los códigos por incompletos o por inestables y en su lugar comprenderlos como formas legítimas de producción jurídica en contextos donde legislar no era solo codificar, sino también gobernar. Por último, este trabajo asume que el derecho debe ser abordado como una realidad históricamente situada, cuya forma de producción, interpretación y recepción se encuentran profundamente atravesadas por las estructuras sociales y los conflictos culturales de su tiempo. De allí que estudiar la codificación penal no implique solo describir textos legislativos, cosa que también el libro hace, sino también reconstruir una práctica jurídica plural, situada y muchas veces contradictoria. Tal como lo sostiene Alejandro Agüero, el pasado jurídico no es algo dado ni cerrado, sino es una construcción que responde a problemas del presente, ¿no? Recuperar experiencias provinciales, normativas periféricas y prácticas judiciales olvidadas no es simplemente rescatar documentos, sino interrogar críticamente la narrativa dominante del derecho argentino y reconfigurar sus genealogías. Recuperar la codificación local, estudiar su aplicación judicial y confrontarla con los grandes relatos nacionales no es solo un gesto de archivo, es sobre todo una forma de interpelar críticamente las genealogías jurídicas sobre las que se ha construido nuestro presente legal. Un aspecto que me parece que merece ser destacado en esta reflexión es la importancia creciente que ha adquirido el enfoque de lo local, ¿no? Como un terreno fértil de indagación histórico-jurídica. La historia del derecho, ya en los últimos largos años, ha dejado de centrarse exclusivamente en los grandes relatos nacionales y ha comenzado a poner en valor las experiencias concretas, territoriales y muchas veces marginales, donde el derecho se produce, donde el derecho se transforma y donde el derecho se discute. El espacio local, como lo demuestra el caso cordobés, no debe pensarse como una instancia pasiva de recepción normativa, sino como un lugar de agencia, un lugar de creatividad institucional y de negociación jurídica. Allí es donde las normas se traducen en prácticas, donde el derecho se vuelve real, digamos, ¿no? Es también en lo local donde pueden observarse con más nitidez las tensiones, las adaptaciones y los desvíos respecto a los modelos legales centrales o a los modelos legales de referencia. En esta misma línea, otro aporte me parece relevante del libro es su atención a la codificación penal, ¿no? Una rama que tradicionalmente
fue considerada periférica respecto de la codificación civil, ¿no? Durante décadas, la historia de la codificación civil en Argentina se centró casi exclusivamente en el Código Civil de Vélez Sarsfield, relegando a un segundo plano los intentos que fueron igualmente complejizados e ideologizados de codificar el derecho penal. Por supuesto que hay estudios de codificación del derecho penal, pero siempre han sido marginados con respecto a lo que fue la codificación del derecho civil, ¿no? Y esta relegación no fue o no es inocente, ¿no? Revela una jerarquía interna en la producción del conocimiento jurídico que asocia la codificación penal como una materia, entre comillas, menos noble, digamos, ¿no? O más técnica o meramente funcional. Sin embargo, como se intenta o como intento mostrar a lo largo del libro, la codificación penal fue también un acto político cargado de tensiones doctrinarias y de disputas sobre todo sobre los límites del poder punitivo, ¿no? Recuperar esa historia periférica es al mismo tiempo un ejercicio de reconstrucción crítica, como dije antes, de la genealogía del derecho penal argentino y una invitación a repensar qué entendemos por centro y qué entendemos por periferia en la historia del derecho, ¿no? Creo yo que uno de los capítulos más significativos del libro, o por lo menos el que más tiempo de investigación me demandó, es el capítulo cuarto, ¿no? Dedicado al análisis de la aplicación del Código Penal de la provincia de Córdoba por parte de los tribunales. Y este capítulo se sostiene, como había dicho al comienzo de la locución, se sostiene en una fuente particularmente rica, ¿no? Que son los expedientes del Fondo del Crimen del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba. En ellos se encuentran las causas penales tramitadas durante la vigencia del Código Provincial, que repito fue sancionado en 1882 y estuvo vigente hasta 1887, es decir, justo antes de que comenzara a regir el Código Penal Nacional. Se trata de documentos, ¿no?, que conservan denuncias, declaraciones, alegatos, resoluciones, sentencias, recursos y muchas veces otros documentos que podríamos llegar a pensar como extrajudiciales, ¿no? Por ejemplo, cartas privadas o notas incluso, ¿no?, que se anexan a los expedientes. En total, el periodo cuenta con 403 causas, ¿no?, de las cuales 287, que es el 70%, ¿no?, de ese universo, fueron seleccionadas para un análisis sistemático empleando tanto herramientas cualitativas como cuantitativas. La muestra no se completó al 100%, no por una decisión mía, sino por un montón de problemas que no voy a entrar a narrar aquí por una cuestión de tiempo, pero problemas que fueron extras a mi intención de completar finalmente la muestra, pero me parece que la muestra del 70% es bastante relevante, ¿no? El objetivo principal fue observar cómo se aplicaban en la práctica el nuevo Código Penal, qué hacían realmente los jueces cordobeses con ese texto, lo utilizaban como un código cerrado y autosuficiente, o convivían con otras normas y prácticas heredadas del antiguo régimen, cómo se posicionaban los fiscales y los defensores frente al nuevo orden codificado. Y lo que encontré fue, por un lado, o en algunas cuestiones, fue sumamente revelador, y por otro, fue de algún modo esperable algunas de las cosas que he encontrado, ¿no? Algunas de las cosas que yo me imaginaba se concretaron y se convirtieron en realidad cuando me encontré con los documentos, ¿no? El capítulo está dividido en tópicos, ¿no? Y cada tópico está respaldado por ejemplos de causas que he encontrado. Por supuesto que aquí no voy a, por una cuestión de tiempo, no voy a relatarlo, pero sí voy a nombrar algunos tópicos simplemente de capítulos que han sido reformulados en cuanto a sus conceptos, pero simplemente marcarle 4 o 5 tópicos que me parece que son los más relevantes. El primer tópico lo podríamos nombrar como persistencias normativas o coexistencia de orden jurídico. Esta es una de las partes que fue esperable, digamos, ¿no? Pensábamos que íbamos a encontrar esto y finalmente lo encontramos, ¿no? No hubo nada revelador, por lo menos para nosotros, a la hora de acercarnos al artículo, al archivo, ¿no? Y lo que nos encontramos es que en muchos expedientes judiciales se advierte una notable convivencia entre el nuevo Código Penal y otras fuentes normativas anteriores. Así, por ejemplo, se siguen invocando el Código Rural, la Ley de Robo de Ganado, las 7 partidas, las leyes de Toro, la nueva recopilación y cuanta legislación castellana podamos encontrar por allí. Esto sugiere que la codificación penal entonces no implicó, al menos en el caso de Córdoba, pero sospecho
que se desparrama también en las demás provincias, no implicó entonces una ruptura tajante con el orden jurídico tradicional. Por el contrario, el código fue asumido como como una referencia más dentro del orden plural, flexible y no del todo sistematizado, ¿sí? También encontramos una justicia de ensayo y error, ¿no? Este me parece que es un hallazgo un poquito más importante, ¿no? Que fue que la dinámica que existía entre la aplicación judicial del derecho y la reforma legislativa, ¿no? En varias oportunidades la jurisprudencia evidenciaba dificultades interpretativas, zonas grises o incluso contradicciones morales, ¿no? Como es, por ejemplo, el delito de suicidio, que poco tiempo después eran subsanadas mediante reformas del propio código, ¿no? Entonces esto nos permite hablar de una suerte de sinergia entre la práctica judicial y los cambios legislativos, ¿sí? No era un código que se imponía desde la norma hacia abajo, sino una norma que se ajustaba ensayo y error mediante a la experiencia real y a la capacidad operativa que tenían los tribunales. Un tópico me parece bastante interesante también, que lo he nombrado para esta ponencia como el derecho como cultura, ¿no? Prejuicios, prácticas y valoraciones morales. Este sí que me parece que es una cuestión bastante interesante, ¿no? Que uno de los aspectos más reveladores que surgen del trabajo con fuentes judiciales que es la conexión directa y muchas veces no delimitada con claridad entre lo legal y lo cultural, ¿no? Los expedientes judiciales no solo registran la aplicación de la norma, sino que también permiten leer las concepciones sociales y morales que operaban en la práctica judicial del siglo XIX cordobés. Así, por ejemplo, en causas por delitos sexuales es muy frecuente que la conducta considerada inmoral, digamos, de la víctima femenina sea invocada por los jueces y fiscales como un elemento que atenúe la responsabilidad del agresor o que justifique parcialmente el delito, ¿no? Este tipo de razonamiento revela que los prejuicios de género y las valoraciones morales preexistentes no desaparecen con la codificación penal, sino que en muchos casos fueron tolerados, naturalizados o incluso incorporados implícitamente, y a veces no tan implícitamente, en las decisiones judiciales. Esta observación nos remite a una cuestión metodológica y teórica un poco más amplia, ¿no? Que es la necesidad de pensar el derecho no solo como un sistema de normas, como decía anteriormente, sino como una cultura, en el sentido de que lo ha desarrollado Antonio Manuel España, ¿no? La cultura jurídica no se agota en los textos legislativos ni en la dogmática, sino que se despliega en los usos, en las prácticas, en los modos de interpretación, incluso en los silencios, en los desvíos y en los márgenes de lo permitido que podemos nosotros observar en las fuentes. Entonces, desde esta perspectiva, el archivo judicial no solo nos habla del derecho vigente, sino que también nos habla de las ideas de justicia, de la autoridad, del orden social y el castigo que circulaban en una sociedad determinada, en este caso en la sociedad cordobesa de finales del siglo XIX. Por eso uno de los aportes del libro es mostrar que la codificación penal no tuvo un efecto puramente racionalizador ni homogeneizador, como a veces se presume desde ciertos relatos jurídicos. Por el contrario, lo que revelan las fuentes es una práctica judicial profundamente atravesada por valores locales, por visiones morales y jerarquías sociales que condicionaron y muchas veces incluso desviaron la aplicación de las normas codificadas. En este sentido, el derecho penal decimonónico en Córdoba puede entenderse mejor como una práctica cultural situada antes que como la ejecución mecánica de un corpus normativo racional, podemos decir, ¿no? Dos tópicos más ya para terminar. Una cuestión que me llamó mucho la atención también fue la visita de cárcel, ¿no? El tópico lo puse como clemencia activa en tiempos de codificación, ¿no? Un elemento a destacar del capítulo 4 es la pervivencia justamente de la visita de cárcel como institución activa del gobierno penal en Córdoba hacia finales del siglo XIX, ¿no? Se trata de uno de los 4 institutos clásicos de clemencia del antiguo régimen, junto con el perdón real, el perdón de la parte ofendida y el asilo en sagrado. Su finalidad original era permitir que autoridades como alcaldes, oidores o gobernadores conocieran de manera directa la situación de las personas encarceladas y en ese marco no solo atendieran a sus condiciones materiales, sino que también se disponían medidas de alivio, reducción o incluso perdón de las penas, ¿no? Lo notable es que esta institución, que no está regulada por ninguna legislación patria ni legislación provincial y mucho menos contemplada
en el Código Penal cordobés, continuó funcionando como una práctica habitual en las cárceles provinciales, ¿no? El Poder Ejecutivo, en este caso a través del ministro de Justicia, del ministro de Gobierno, ejercía esas prerrogativas sin mediación judicial, fundado en razones, sobre todo de festividades o razones festivas, en algunos casos también humanitarias, disciplinarias o médicas, pero fundamentalmente en razones de índole de festividades locales, ¿no? Lejos de representar una mera anomalía, esta persistencia muestra cómo la codificación penal no eliminó las formas de intervención heredadas del antiguo régimen, sino que convivió con ellas en el entramado real del castigo. Las penas seguían siendo gobernadas, no solo legalizadas, y la justicia, más que clausurada por el código, seguía abierta a lógicas políticas, a lógicas morales y a lógicas prácticas. Y para terminar ya, uno de los tópicos también es una especie de, que tiene el libro, es una especie de lectura contracorriente, ¿no? ¿Por qué? Porque frente a la imagen tradicional de la codificación, como había dicho anteriormente, como una empresa racional, técnica y centralizada, este capítulo del libro, o en general la idea del libro, propone una lectura contracorriente, ¿no? Que es que esta primera codificación penal fue un proceso muy negociado, un proceso plural, contingente y profundamente condicionado por lo local. La justicia penal cordobesa de esos años no se subordinó de manera automática al nuevo código, más bien lo filtró, lo interpretó, lo mezcló con tradiciones previas y lo aplicó con criterios muchas veces propios, ¿no? Como bien lo sintetiza todo esto, ¿no? Carlos Garriga, que yo retomo su frase en el libro, dice que la presencia de formulaciones normativas novedosas no implica de por sí que estemos ante una innovación del ordenamiento jurídico, ya que las normas no están en el enunciado, sino en la comprensión que de ello se hace según los condicionamientos culturales de quienes operan con dichos textos, ¿no? Él resume en este párrafo todo lo que yo quiero, lo que a mí me llevó 300 páginas resumir, ¿no? Bueno, ahí está la grandeza de uno, ¿no? Y la poca grandeza de otro. Bueno, a modo de cierre simplemente, ¿no? Me gustaría retomar algunas de las ideas que han atravesado esta presentación y que en definitiva resumen un poco el propósito de la investigación y un poco el propósito del libro. En primer lugar, la historia de la codificación penal argentina no puede entenderse sin prestarle atención a las experiencias provinciales, ¿no? La sanción del Código Penal Nacional del 87, de 1887 no fue una imposición unilateral del Poder Central, sino que fue la culminación de un largo proceso muy complejo y muy negociado en el que las provincias desempeñaron un papel clave. Córdoba, por su parte, al adoptar un proyecto alternativo al de la mayoría de las provincias, mostró que también existían ciertos márgenes de autonomía jurídica dentro del federalismo decimonónico, y esa elección, lejos de ser una anécdota aislada, nos permite interrogar el modo en que se construyó el derecho penal argentino, no desde abajo justamente, desde la base o desde lo local. En segundo lugar, el análisis de los expedientes judiciales demuestran que el derecho no vive en las leyes, sino vive en su aplicación. La codificación no fue una tabla rasa ni un punto de partida absoluto, sino que convivió, se entrelazó y en ocasiones fue desplazada por tradiciones anteriores, por criterios prácticos y por imaginarios culturales que moldeaban el trabajo de jueces, de fiscales, defensores y de demás operadores judiciales. Y en tercer lugar, una cosa que no dije anteriormente, pero que me gustaría resaltar aquí también, porque me parece que es un hallazgo bastante importante del libro y de la investigación, es que la sanción del Código Penal de la provincia de Córdoba en el 82 y la sanción del Código Penal Nacional en el 87, sin duda que representaron pasos importantes en los esfuerzos codificadores locales, aunque su impacto inmediato sobre el funcionamiento de la justicia penal fue bastante limitado. ¿Por qué? Porque los textos no introdujeron cambios significativos en la estructura institucional ni en los procedimientos judiciales vigentes. Por el contrario, como se advierte en la investigación, la Administración de Justicia Penal en la provincia experimentó transformaciones mucho más profundas y más visibles a partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Criminal, que se da en noviembre de 1887. Y este nuevo cuerpo normativo procesal, dictado por la propia provincia, reorganizó sustancialmente la práctica judicial, marcando un punto de inflexión en la manera en que se gestionaban los conflictos penales, en el modo en que los sujetos procesales eran concebidos y tratados en el proceso penal, ¿no? Este contraste
pone de relieve una cuestión central para la comprensión de la codificación penal en la Argentina decimonónica, que es el protagonismo de las provincias en la elaboración de sus normas procesales frente a la relativa subordinación con respecto a los códigos de fondo dictados por la nación. En este sentido, el Código Penal Nacional no produjo modificaciones sustanciales en la administración efectiva de la justicia penal en Córdoba. La normativa nacional coexistió con una activa legislación provincial que continuó organizando, de hecho, el aparato punitivo. Esto permite afirmar que, en términos prácticos, fueron las leyes locales, particularmente las procesales, las que determinaron el funcionamiento concreto del sistema penal, mientras que el Código Sustantivo Nacional ocupó un lugar más bien periférico, ¿no? Esta conclusión, sostenida en el análisis empírico de fuentes judiciales y legislativas, sobre todo judiciales, ofrece una perspectiva crítica sobre el alcance real del proceso de codificación penal en Argentina a finales del siglo XIX. Y ya para finalizar, me parece importante remarcar que la propuesta metodológica del libro es también una invitación a volver a los archivos, a escuchar las voces de los actores jurídicos del pasado, a complejizar nuestras categorías analíticas, ¿no? La historia del derecho no puede reducirse al estudio de normas ni de doctrinas, debe incluir necesariamente una historia de las prácticas, de las instituciones, de los conflictos y sus soluciones contingentes, ¿no? Intentamos pensar el pasado jurídico no desde una norma impuesta, sino desde las propias tensiones, las resistencias y las adaptaciones que definieron a esa norma, ¿no? Una historia que, como nos han enseñado nuestros grandes maestros, como Víctor Tau, Antonio Manuel España, Garriga, Clavero, etcétera, se hace con documentos, pero sobre todo se hace con preguntas. Y sobre todo con la convicción de que el derecho, también en el siglo XIX, fue un campo de disputa, de construcción política y de producción de sentido. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Espero haber sido claro y no haberlos aburrido tanto. Muchísimas gracias, Matías. Ha sido un placer escucharte. Además, nunca es fácil resumir un libro entero, como lo hiciste, con todo lo que implica el trabajo de tesis y el trabajo de investigación. Ahora sí invitamos al profesor Diego Núñez a brindarnos su comentario. Boa tarde a todos e todas. Com muita alegria, aceitei o convite do Matias, da Romina, de participar dessa tarde de discussão. Peço desculpas por não falar em castelhano, tentarei falar em português bastante tranquilo, de modo que vocês consigam compreender bem, eventualmente, o que eu falar aqui. O próprio Zoom já me advertir que eu não estou falando em espanhol. Muito bem. Em primeiro lugar, acho que é importante que se diga, eu gostaria muito de elogiar o quanto eu apreciei a leitura do livro do Matias. Já conheci o Matias de outros momentos, já participamos, inclusive, de alguns eventos em conjunto, tive a oportunidade de ler alguns trabalhos específicos dele, inclusive em algumas colaborações mais particulares que a gente fez recentemente, trocando um pouco de ideias com relação a algumas das coisas que acontecem da minha parte no Brasil e da parte de vocês na Argentina. Mas confesso que o que eu conhecia da história da codificação penal argentina, de fato, ainda estava muito mais próximo de uma literatura de senso comum, que é o que acabava chegando para nós aqui no Brasil de modo com mais frequência. Então, entender essa complexidade do processo de codificação na Argentina me pareceu muito importante e, de fato, uma das primeiras coisas que eu pretendo fazer com os meus alunos, com os meus estudantes aqui no Brasil, é fazê-los conhecer, através do livro do Matias, essa faceta específica do processo de codificação da Argentina, porque eu creio que ele tem muitas questões a trazer para vocês. Eu vou me permitir, Matias, falar um pouco brevemente, de algumas coisas que aconteceram no Brasil do século XIX, para depois explicar o porquê de algumas dúvidas, de algumas perguntas que eu creio possam trazer pontos importantes para o debate. Como o próprio Matias explica em algumas notas
no seu livro, o processo de codificação no Brasil, ao contrário do argentino, foi um daqueles que aconteceu de modo mais prematuro, em primeiro lugar, na América Latina. Então, o nosso primeiro Código Penal é de 1830, tá? Um código que efetivamente, como se diziam nos atos parlamentares, buscava claramente romper, né, afastar-se, né, da tradição, aqui no nosso caso, das ordenações filipinas. Ou seja, o terrível livro V das ordenações filipinas, que ditava, né, os crimes, deveria ser extirpado do nosso ordenamento jurídico e deveríamos ter um código moderno, de acordo com a tradição dos iluministas, de Jeremy Bentham, e inclusive alguns outros elementos, né, que também o próprio Matias cita, que estavam à disposição dos juristas e bacharéis e parlamentares daquele período, como o Código Livingston dos Estados Unidos e uma série de códigos europeus. Então, o Código brasileiro acaba também surgindo desse contexto. Um outro ponto importante é que, 2 anos depois, 1832, nós temos também, né, um Código de Processo Criminal Nacional, e que tem como característica principal o estabelecimento do Tribunal do Júri, né, ou seja, os jurados populares como método de julgamento. Inclusive, né, não apenas para as sentenças, mas para as pronúncias, as preparações dos processos, exatamente seguindo o modelo inglês, né, de grand jury e petit jury. Tá? Isso significa dizer que se estabeleceu um modelo de justiça, tá, que também rompia com a tradição do modelo português, né, de sistema de justiça, que era relativamente semelhante àquele que se tinha também na Espanha e em algumas das suas colônias na América Latina. Isso faz com que nós tenhamos muito cedo um distanciamento de modelos daquilo que acontece no Brasil, daquilo que acontece na Argentina. Esse é o primeiro comentário que eu queria levantar para depois apresentar as perguntas. Um segundo comentário, e daí não agora comparando pela diferença, mas comparando pela semelhança, tá? Nós temos na experiência europeia, a qual o Matias apresenta muito bem no seu capítulo introdutório, tá? Um caso específico que talvez mereça alguma atenção aqui, que é o caso italiano. Tá? O caso italiano, que o Matias conhece muito bem, tá? Tem também como uma das características uma codificação tardia e, né, a coexistência, né, durante já um período da Itália unificada, de vários códigos penais, inclusive de várias cortes de cassação para depois estabelecer a interpretação desses códigos penais, de modo que você tinha a convivência em um Estado unitário, que era aquele Estado italiano, a partir de 1961, de 3 códigos penais, que eram códigos, tá, pré-unitários, até que se fizesse, no final do século XIX, né, um código penal unificado. Né? Códigos esse, né, que cabe também uma outra coincidência, né? O código unificado argentino é mais ou menos próximo do código italiano, que também é mais ou menos próximo do código brasileiro da República, né? Todos ali do final dos anos de 1880. Tá? Cito o caso italiano porque uma das coisas que a historiografia de lá buscou discutir com muito afinco, né? E aqui citaria, em primeiro lugar, os trabalhos de Marius Bricoli, mas não só, a ideia de que existia o que eles convencionaram chamar uma penalistica civile, né? Ou seja, um conjunto de penalistas com empenho civil, que buscassem dar uma aplicação a esses códigos e depois a construção de um código unificado que pudesse dar conta de uma tradição, né, que vinha, né, teoricamente, né, construída a partir do iluminismo, mas que tinham práticas muito díspares. Então, daqui desses encontros e desencontros é que surgem algumas perguntas. Tá? A primeira delas me diz respeito com relação a o que a gente poderia chamar de uma ciência criminal, não é? Ou de uma teoria do direito penal. O Matias explica no livro que muito semelhante ao que acontece no Brasil,
vai se falar efetivamente de uma dogmática penal já no século XX. Ou seja, onde você vai ter o estudo teórico aprofundado do direito penal. Né? Isso me chamou bastante atenção, porque se a gente olha, por outro lado, o caso italiano, você tinha justamente essa questão da diversidade de codificações no espaço nacional como um estímulo para a ciência jurídica pensar, tá, ideias, soluções inovadoras que levassem ao Código Penal. Então, a minha pergunta, né, como pouco conhecedor da tradição argentina, é que se além, né, do código comentado de Carlos Terredor, que tu citas como muito importante para pensar a interpretação daquele projeto e dessas práticas, se havia uma mobilização também teórica dos juristas em escrever outros comentários, tá, ou mesmo algumas monografias ou livros teóricos que tentassem, de alguma maneira, discutir esse problema da pulverização ou dessa multiplicidade de codificações na Argentina. Ou seja, se a existência de códigos provinciais era vista como um problema efetivo pelos teóricos, e se isso necessitava, e se a imposição de um código nacional também, em alguma medida, passou por conta de uma discussão teórica. Tu explicas muito bem o contexto institucional, político e das práticas judiciais locais, mas me interessaria escutar um pouco mais acerca dessa questão teórica, se ela teve efetivamente alguma relevância naquele período, ali, especialmente ali dos anos de 1880 e imediatamente posterior ao Código. Um segundo ponto, e que daí também é muito curioso para um brasileiro, é com relação a essa ideia primeiro, da existência dos códigos provinciais com justiças locais, mas após a criação de um código nacional, a manutenção de justiças locais. Porque o Brasil imita o modelo argentino na Primeira República. O Brasil, como eu falei, tinha na sua tradição pós-independência do Império um código penal e um código de processo penal unificados para todo o país, mas quando se faz a República, em 1889, logo em 1890 surge um Código Penal unificado novo nacional, especialmente para resolver alguns problemas específicos, como as várias disposições relativas, por exemplo, a penas corporais para pessoas escravizadas. E se decide, com a Constituição de 1891, que cada estado, equivalente às províncias argentinas, teriam seus próprios códigos penais. Inclusive, há um trabalho bastante recente, interessante, do Regis Nodari, não sei se o Matias já tem conhecimento, que traça esse percorrido desses códigos estaduais no Brasil. Então, a pergunta que eu me coloco é a seguinte. Tu citaste aqui na tua fala que talvez menos importante do que o Código Penal Nacional foi, no final das contas, os códigos processuais que surgem posteriormente. Então, a minha dúvida é, em que sentido isso ocorreu, ou seja, em que sentido essas transformações pelos novos códigos foram mais radicais? Tendo em vista, por exemplo, que uma das coisas que me chamou bastante atenção, que eu não tinha pleno conhecimento, é que o Tribunal do Júri tinha uma posição marginal, excepcional, não era a regra no caso argentino. Então, que modificações são essas que eram mais importantes ser feitas no Código de Processo que no Código Penal substancial? E nesse sentido, se tu poderias falar um pouco mais do porquê dessa resistência à utilização do júri popular, do Tribunal do Júri, na Argentina. Então, essa também é uma dúvida que me sobressai. E, por fim, tentando compreender de modo mais geral o teu trabalho, em que sentido tu atribuis, e achei muito importante quando tu falaste, que é um termo pouco utilizado, apesar de vivenciado no Brasil de uma historiografia crítica do direito, em que sentido repensar uma história de uma codificação tão diversa
como essa, no caso de Córdoba, e no caso argentino como um todo, que no final das contas Córdoba é um exemplo importante, em que sentido tu entendes, né, que essa outra história da codificação, ainda que partindo, né, de autores clássicos, né, mestres de todos nós, como tu colocaste, não seria, no final das contas, e daí essa é uma provocação, eu sei que tu és o autor da obra, talvez tenha alguma dificuldade em querer falar disso, mas, de fato, o teu trabalho, ele, apesar de seguir os passos dos grandes mestres, ele não está, na verdade, criando uma ruptura com relação a essa história da codificação, em particular da codificação penal? O teu trabalho não mostra justamente que aquilo que, ou melhor dizendo, o modo como nós, latino-americanos, brasileiros, argentinos, nos apropriamos e reconstruímos a ideia de codificação, não é, na verdade, uma ruptura com aqueles processos que aconteceram na Europa? Porque, no fim das contas, vocês devem ter acompanhado, inclusive o próprio professor Alejandro Agüero escreveu num desses volumes, nós tivemos publicados no ano passado 2 enciclopédias latino-americanas de história do direito em inglês na Europa. Tá? Muito interessante, esses trabalhos se publicam, a gente tem o próprio verbete do professor Alejandro sobre o direito e a codificação penal, mas até que ponto, né, a gente deve continuar, né, simplesmente seguindo os passos dos grandes mestres, ou se efetivamente não é o caso de assumir que algumas questões, como tu colocas no teu trabalho, são efetivamente rupturas, ou seja, codificação, o que eu quero dizer em última instância é o seguinte: codificar o direito penal na América Latina, enfim, não é uma coisa diversa do que efetivamente aconteceu na Europa no final do século XVIII, começo do século XIX, tá? Porque, ainda que a forma código seja a mesma, como tu bem explicas no teu livro, o modo como se assume é muito diverso. Ou seja, utilizar-se um código penal, né, um projeto de código penal, como tu explicas, né, junto da legislação, né, anterior, espanhola, da legislação local, mas a utilizando, não num sentido de lei estrita como código, mas utilizando como um repertório mais amplo, né, não é algo, né, que efetivamente nos mostra que nós temos uma outra vivência, que nós temos um outro tipo de prática? Não sei se consegui me fazer claro com essas três perguntas, né? Essa primeira pergunta com relação à ciência penal, essa segunda pergunta com relação à questão da justiça penal, e essa terceira pergunta mais metodológica com relação a uma possível ruptura na ideia de codificação, que ao menos, né, para mim, enquanto leitor do livro do Matias, a qual, né, já conhecia e já sabia, né, do brilhantismo, da grande capacidade, mas vendo, né, tendo a oportunidade de ler com mais calma esse trabalho de maior fôlego, são dúvidas que me suscitam e que me parecem que talvez sejam pontos importantes para a gente, talvez justamente começar a tecer um diálogo mais claro e efetivo daquilo que pode ser uma historiografia penal da América Latina, que não necessariamente precise partir de categorias e conceitos estritamente europeus. Era isso, muito obrigado. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido muy valiosa su intervención porque aquí están sucediendo muchas cosas. Y una de esas es precisamente lo que acabas de poner en signo de pregunta. ¿Hay una ruptura? Yo creo que hay una evolución maravillosa de voces de jóvenes, de una tercera generación de historia del derecho en nuestro país que está cubriendo distintos flancos que se veían como, no sé si como distanciados, pero como espacios que estaban tan vírgenes que necesitábamos mucho esfuerzo para llegar a cada uno. Entonces, hubo distintas corrientes dentro de los estudios jurídicos que se dedicaron más a una cosa, más a otra. Y gracias a eso, gracias a que vamos construyendo colaborativamente un conocimiento, es que Matías, es que Nico, es que Viridiana pueden hacer las cosas que están haciendo
que son casi síntesis y son una nueva voz latinoamericana sin recurrir al modelo estrictamente europeo o sin pensar en que estamos replicando un modelo europeo a la hora de estudiar nuestros procesos codificatorios y nuestra propia cultura del derecho. Perdón que haya avanzado, pero es que para mí es un momento muy feliz porque convocar a los más chicos, yo sigo hablando de chicos, son señores grandes, pero para mí, yo los he visto crecer y que ahora nos estén enseñando cultura del derecho, para mí es un momento muy feliz. Las preguntas del profesor Diego Núñez en realidad son una generosa apertura a que Matías nos cuente cómo ha desarrollado las cosas que él ya ha estudiado y las preguntas que tenemos de acá para adelante. Matías, por favor, si quisieras responderle ahora y después abrimos el resto de las preguntas, ¿te parece? Ahí está. Sí, 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 por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este, muchísimas gracias, Diego, por todos los comentarios, por la lectura, obviamente, del trabajo. Pues, varias de estas cuestiones las hemos comentado y discutido en distintos lugares donde nos hemos encontrado. Así que, bueno, nada, un gusto siempre, siempre escucharte. Mira, con respecto a lo que planteas acerca de la doctrina en cuanto a si en algún momento la multiplicidad de codificaciones locales fue vista como un problema, debo decir que no. Debo decir que no fue visto como un problema, sino que fue vista, o por lo menos de la doctrina que yo he leído, fue vista como una solución temporaria, digamos, ¿no? Mientras que el Congreso de la Nación no dicte el Código Nacional, las provincias estaban autorizadas, ¿no? Por imperio del artículo 108 de la Constitución a dictar sus propios códigos, pero se entendía como algo totalmente temporario, ¿no? No había discusiones en que la potestad para la sanción de los códigos de fondo era de la nación, era del poder central, ¿sí? Por eso no era visto como un problema de ninguna manera, ni siquiera en las propias discusiones del Congreso de la Nación a la hora de intentar sancionar el Código Nacional, esto es visto como un problema, ¿no? Sino, por lo que he podido recabar, digamos, las discusiones que se dieron en el Congreso Nacional a la hora de la sanción del Código Nacional que comenzó a regir en el 87, básicamente lo que se dicen es, miren, ya hemos llegado a un momento, ¿sí?, en el cual una acción determinada es considerada delito en una provincia y no es considerado delito en otra provincia. Esto hay que homogeneizarlo ya de una vez por todas, y es reconocido por los propios legisladores que prácticamente todas las provincias habían optado por un proyecto de código, entonces dijeron, vamos a tomar este proyecto para no interferir tanto en las jurisdicciones locales, ¿no? Por lo tanto, prácticamente no fue visto como un problema esta transitoriedad en cuanto a la legislación penal de fondo local, sino fue visto como simplemente como un antecedente a lo que luego iba a venir indefectiblemente en algún momento, que llegó bastante tarde, en 1887, pero que en algún momento, ¿no?, iba a llegar. Y con respecto a la doctrina referida fundamentalmente al código, la principal fuente, digamos, doctrinaria que tiene el Código Penal, o el proyecto, mejor dicho, de Carlos Tejedor, fue un texto que el propio Carlos Tejedor había escrito unos años antes, a la cual en el proyecto él vuelve reiteradamente, en reiteradas ocasiones, que fue el curso de Derecho Criminal que él había escrito unos años antes, ¿no? En el proyecto de Carlos Tejedor, él vuelve insistentemente a remarcar cuestiones del curso de Derecho Criminal y prácticamente no modifica nada
entre el proyecto y el curso y la doctrina, ¿no? El texto llamado Curso de Derecho Criminal. Sí hay una modificación en cuanto, por ejemplo, que una de las que a mí más me llamó la atención, recuerdo ahora, a la pena de muerte, ¿no? A la pena de muerte como sanción punitiva. En el curso de Derecho Criminal, él sostenía que la pena de muerte debía ser erradicada, ¿sí? Porque era un mal que afectaba a todas las sociedades avanzadas, decía él. En cambio, en el proyecto, él vuelve sobre sus pasos y dice que la pena de muerte debe ser sí o sí sostenida hasta tanto no se actualicen los edificios de los lugares de encierro, digamos, ¿no? Por lo tanto, la pena de muerte era algo que debía erradicarse en algún momento, pero que todavía el país no estaba preparado para erradicarlo. Ahí hay una contradicción en cuanto a lo que él sostenía como doctrinario y en cuanto a lo que él sostiene como legislador, digamos, ¿no? de este proyecto de código. En lo demás prácticamente sigue todo prácticamente igual a lo que dice el código, el curso de Derecho Criminal. Con respecto a la ley procesal, hay varias cosas con respecto a ahí. Primero, que nunca se plantea una legislación procesal unificada, ¿no? La potestad de administrar el proceso por parte de las provincias es algo que las provincias no negocian de ninguna manera, ¿sí? Sin embargo, hay un intento, una especie de intento de unificar el código de la codificación procesal, legislando lo que se llamó un código tipo, ¿no? O sea, como una especie del fuero tipo medieval, bueno, un código de procedimiento tipo en el cual todas las provincias iban a adoptar el mismo código, ¿sí? Y entonces iban a tener todo el mismo procedimiento, pero sin renunciar a la posibilidad de que sean ellos los que regulen el código procesal, ¿no? Y lo que yo sostengo en el libro, y creo que está documentado a partir de la fuente legislativa, las fuentes judiciales de la provincia, es que la entrada, en el caso de Córdoba, ¿no? Bueno, este fuero tipo obviamente no tuvo ninguna implicancia, pero que es la entrada en vigencia del Código Penal de 1887 no produjo alteraciones sustantivas en los modos en que se impartía la justicia en la provincia, ¿no? La administración de la justicia siguió funcionando en términos prácticos sobre la base de las reglas procesales dictadas por la provincia, incluso una de las partidas más citadas en todas las, y con el Código Nacional en vigencia ya, una de las partidas más citadas, me estoy refiriendo a las 7 partidas, ¿no? Una de las partidas más citadas era la partida tercera, que era justamente la partida que hablaba un poco de la administración de justicia, ¿no? Por lo tanto, se seguía dictando la partida tercera. Y el Código Penal Nacional entonces tuvo un alcance bastante limitado, tanto en la aplicación efectiva como en su recepción por parte de los operadores locales. De hecho, en los archivos judiciales no se advierte una inflexión institucional ni una transformación inmediata que pueda atribuirse a la sanción del Código Penal Nacional. En cambio, el Código de Procedimiento Criminal o el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, que comenzó a regir a finales del año 87, en noviembre, sí reorganizó la práctica judicial de manera significativa, ¿no? Estableció nuevas reglas para la instrucción, para el juicio y para la ejecución de las penas, redefinió funciones procesales, introdujo nuevos formularios, introdujo nuevos procedimientos y dio forma a un aparato judicial un poco más sistematizado y más burocrático. Es decir, fue la codificación procesal, ¿sí? Y no la codificación de fondo, la que operó como instrumento de gobierno judicial efectivo en las provincias, ¿no? Este análisis me parece que además permite poner en discusión también una narrativa, ¿no? Centralizada de la codificación penal argentina, mostrando que el verdadero poder de transformación del sistema penal de finales del siglo XIX no vino necesariamente de los grandes códigos nacionales, sino que la capacidad de las provincias para organizar sus propias estructuras procesales, ¿sí? Y sostener sus prácticas jurídicas locales viene del procedimiento, de la ley de procedimiento provincial, ¿no? Por eso afirmo que al menos en el caso cordobés, habría que estudiar las otras jurisdicciones, pero al menos en el caso cordobés, el Código Penal Nacional tuvo un rol más bien periférico frente al protagonismo de la legislación procesal dictada en el ámbito de la provincia. Esto lo que remarca justamente es
el poder que conservaron las provincias de administrar sus propias jurisdicciones locales sin que los códigos nacionales las alteren, como bien supuso, ¿no?, el principio que impuso Buenos Aires en la reforma constitucional de 1860, que la nación se encargue del dictado de los códigos de fondo, pero esos códigos de fondo de ningún modo pueden alterar las jurisdicciones locales. Y una forma de defender las jurisdicciones locales es mediante el dictado de sus códigos procesales o sus códigos de procedimiento, que son realmente los que impactan en el cambio o en la modificación o en la modernización, entre comillas, del sistema judicial, por lo menos en la provincia de Córdoba. Y bueno, la tercera cuestión que también comentaba Diego, me parece que ya fue excelentemente respondida por Romy, así que bueno, nada, me limito a eso y quedo a la espera de ampliar lo que sea necesario o las dudas que tengan con respecto a la ponencia. Muchas gracias, Matías. Abrimos las preguntas. Me imagino que van a hacerles preguntas. Si no, yo tengo algunas que afortunadamente Matías fue respondiendo, fue desarrollando tanto a medida en que exponía en su charla como ahora al responder al profesor Diego Núñez. Irina, Nico, Meli. Nico. Está. Bueno, ¿cómo andan? Romy, Pati, bueno, Diego, también un placer siempre escucharlos, aprender sobre estos temas. Me gusta escucharlo a Matías porque lo he escuchado, me parece, 1000 veces ya en jornadas, en simposios, workshops, y siempre uno, o sea, lo interesante es que siempre le van surgiendo nuevas preguntas, aprendiendo cosas nuevas, y entonces, bueno, siempre aprovecho cuando tiene la oportunidad de hablar. Yo, un poco, Mati, la pregunta va por el lado de, en tu exposición, vos remarcaste sobre la jerarquía de los códigos como una cuestión de carácter más que nada o historiográfica, ¿no? La jerarquía del Código Civil sobre la jerarquía de los demás códigos que se entendían un poco más como periféricos a partir del estudio, ¿no? La priorización del estudio del Código Civil como principal y los demás como justamente como periféricos. Pero no también es una cuestión esa jerarquía propia de los actores del siglo XIX que planteaban al Código Civil efectivamente como el principal, como el estructurador de la sociedad, y los demás códigos efectivamente ellos los concebían como periféricos. Estoy pensando, ¿no?, cómo el Código Civil, por ejemplo, regula las formas de adquirir la propiedad, y el Código Penal viene un poco a asegurar de que esa forma de adquirir y conservar la propiedad sea mantenida dentro de esa sociedad. Entonces, como que daría la sensación de que no es simplemente una operación historiográfica o de la dogmática, sino que propiamente ellos mismos concebían esta especie de jerarquías entre los distintos códigos. Sigo pensando, ¿no?, toda la primera parte que tiene el Código Civil sobre las leyes y cómo tienen que concebirse los plazos en el derecho, toda esa cuestión general que hace a la vida legal y institucional y de la sociedad, bueno, está en el Código Civil. Y no es simplemente por una cuestión de que primero fue el Código Civil y después vino el penal, sino que daría la sensación de que efectivamente ellos lo están concibiendo de esa manera. Después, justamente, también te iba a hacer otra pregunta sobre la cuestión de los procedimientos, pero bueno, te me adelantaste y la contestaste antes que la haga, así que nada, es simplemente eso. Muchas gracias, Nico. ¿Alguna otra pregunta? Porque Diego. Sim, uma pergunta que me surgiu da resposta, de uma das respostas que o Matias trouxe. Eu fiquei curioso acerca da formação nas universidades desses juristas, em particular dos juízes. Porque, como tu falaste, eles provavelmente deveriam ter um conhecimento muito amplo do direito, ou seja, deveriam conhecer a legislação local, a legislação antiga espanhola, aquilo que se estava produzindo dessa legislação nacional. Ou seja, então, para você ser um juiz,
você deveria ter uma formação muito ampla na universidade, ou depois que tivesse proporcionado na sua prática judicial, enquanto magistrado, muitas experiências para que conseguisse ter esse conhecimento tão amplo, né? Então, a minha pergunta é, se era assim de fato, ou seja, se nas universidades ainda nas cadeiras de processo criminal se aprendia a lei das 7 partidas, mas se aprendia também a legislação local, se aprendia os próprios projetos, né, que estavam em discussão, e se isso, né, daí a segunda pergunta, se isso se modificou depois, né, dos códigos provinciais, já que tu citas que o código provincial, no caso de Córdoba, foi decisivo, se houve a necessidade de uma transformação da formação, do estudo desses juristas, desses juízes, após, né, a criação efetiva de um código no sentido moderno, como tu colocaste, um código processual mais burocrático, baseado em procedimentos, etc. Era isso. Obrigado. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Te parece, Mati, que reunamos todas las preguntas y haces una sola respuesta? Yo tenía un profesor que decía, ustedes pregunten lo que quieran, que yo voy a contestar lo que a mí me dé la gana. Y me parece que es una buena política para sobrevivir. Escuchándote pensaba, bueno, en algunas cosas que me fuiste respondiendo, como la relación entre cultura constitucional y codificación, federalismo, que es otro, creo que es otra gran interrogante, y en qué momento o no las provincias van a ceder la jurisdicción sobre su poder punitivo. Pero yo estaba pensando en términos todavía más pequeños, que es la capacidad del padre para castigar, y que es algo que sí lo desarrolló Ayrton Silander en el caso brasilero, cómo el Estado se apropia de esa capacidad paternal para el castigo del esclavo, y eso, cómo se apropia de algo que era privativamente del padre. Entonces, la capacidad de castigar, ¿a quién corresponde? ¿Es a la ciudad como artefacto político o a la ciudad como república, como el conjunto de los padres de familia? Y otra pregunta es sobre lo local, que me parece súper interesante esta geografía del código que estás haciendo, usando los términos de Rosario Poloto, y en qué medida lo local es creativo. ¿Y cuál es el problema que esa creatividad local tiene que resolver? Yo estoy pensando sobre todo en la ficción de la uniformidad del sujeto de derecho, porque el código lo que viene es a hacer tabla rasa sobre la multiplicidad de estados. Y frente a una multiplicidad de estados hay un solo sujeto de derecho. Pero ¿eso es real o es una ficción jurídica? Si asumimos que es una ficción jurídica, ¿cómo se resuelve? ¿Eso sigue hasta ahora o hay un momento en que podemos decir somos todos iguales, todos los ciudadanos somos iguales? Creo que es un debate abierto y que atañe tanto a historiadores, a juristas y a distintos cientistas sociales, sobre todo hoy. Pero me parece que está bueno ponerlo en este momento de transición, como vos lo estás planteando, cómo asume el código la ficción de la uniformidad del derecho y cómo asumen los códigos provinciales esta jurisdicción sobre a quién corresponde el poder punitivo. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta, o ya con esto hemos saturado a Matías y va a ser difícil que sobreviva. Adelante. Viridiana. Hola, Viridiana está silenciada. sí, espero que que me escuchen. Yo quería preguntar como un par de cosas porque o sea, me interesaría como desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta idea de la antigua constitución o de este concepto como el derecho indiano? Pues en este momento que tú estudias como la
la cultura constitucional que nos estabas mencionando, obviamente para el caso de Argentina, y bueno, de la codificación, que es de lo que nos has hablado. Bueno, me parece que es un texto que definitivamente ya lo tengo aquí anotado para leer, me parece muy interesante, me arroja mucha luz sobre lo que yo intenté trabajar, y me decían como mucho de necesitas como demostrar más, ¿no? Y creo que el trabajo, como nos lo contaste, de ver esos documentos, leerlos, analizarlos, estudiarlos, como nos decías de los actores, de lo que se estaba hablando, creo que me da mucha luz de lo que creo que me pedía, ¿no? En mi trabajo, ir a ese punto. Y luego también cómo pensarlo, cómo pensar esta parte, porque bueno, yo me iba a la realidad mexicana, que es la que yo estoy tratando de ver y de entender, ¿no? Con una población pues muy diversa y con una muy importante población indígena, pueblos nativos o originarios, como ahora se les denomina por acá. Y en ese intento, como ya se mencionaba a lo largo de la exposición, y bueno, ahora también de la uniformidad y de aplicar estos códigos a toda la población. Y bueno, espero que se entienda un poquito lo que quiero preguntar. Gracias. Matías, por favor. Creo que ya tenés bastantes preguntas como para entretenerte. Bueno, está bien, como para empezar. Bueno, a ver, entonces voy, bueno, con Nico, que me preguntaba acerca del tema de la codificación periférica. Yo creo que en el libro justamente sostengo que la codificación la codificación penal, por supuesto, fue periférica fundamentalmente en dos planos, ¿no? Primero, periférica frente al Código Civil, ¿no? Que como bien decía Nico, durante el siglo XIX, digamos, el centro simbólico y político del esfuerzo codificador fue el derecho civil, ¿no? Concebido como, como el núcleo racionalizador, ¿no? Del nuevo orden jurídico postrevolucionario, digamos, ¿no? El Código Civil en Argentina, pero supongo que prácticamente en toda América Latina, fue visto como el gran proyecto modernizador, ¿no? De modernización jurídica, ligado a la consolidación del Estado, a la propiedad privada, como marcaba Nico recién, al mercado, de algún modo, y a la familia, ¿no? Sobre todo. En cambio, la codificación penal fue más fragmentaria, fue discontinua, fue menos prestigiada institucionalmente, ¿no? Podemos decir. Creo que como se muestra en el libro, el derecho penal no tuvo la misma importancia política ni el mismo consenso doctrinario que el civil, ni siquiera compartió el mismo marco simbólico, ¿no? De ciencia del progreso. Su proceso de codificación fue tardío en general, fue conflictivo, muchas veces fue subordinado a coyunturas políticas específicas, ¿no? No solamente el ejemplo más claro de esto, bueno, no voy a entrar ahora aquí por cuestión de tiempo, pero en la provincia de Jujuy, ¿no? Por coyunturas políticas, la codificación penal fue totalmente desplazada, ¿no? No voy a entrar ahora a detallar eso, pero bueno, me parece que en la mayoría de las veces fue subordinada a coyunturas políticas, más que a planes sistemáticos, digamos, de una reforma legal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también me parece que hay una periferia en cuanto al tratamiento institucional y doctrinario, digamos, ¿no? Es periférico por dos aspectos. Frente al Código Civil, por lo que acabo de decir, y sobre todo en cuanto a su tratamiento institucional y doctrinario. ¿Por qué? Porque mientras que el Código Civil atrajo a los grandes tratadistas, juristas, legisladores, codificadores, ¿no? Como Vélez Sarsfield, el derecho penal fue objeto de tratamiento más técnico, ¿no? Y más utilitario, ¿no? Pensar en el derecho penal como un derecho utilitario más que como una gran obra, digamos, de modernidad, ¿no? En el caso argentino, incluso luego de la sanción del Código Civil, en 1869, ¿no? Comienza a regir en el 71, la legislación penal siguió siendo un campo de ensayo, ¿no? De superposición de proyectos y de resistencias, justamente también conectándolo a lo que decía Romy, ¿no? Resistencia de las provincias
por la monopolización del poder punitivo por parte del Estado Nacional, ¿no? Y no tuvo una figura canónica, digamos, equivalente a Vélez Sarsfield, ni un código estable, ¿sí? Hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Hasta 1821, que comienza a regir en 1822, no hubo un código estable. De hecho, el primer código penal sufrió muchas modificaciones en muy cortos plazos de tiempo, ¿no? Por eso digo que la codificación penal es periférica, no solo porque fue tardía y fragmentaria, ¿sí? Sino porque no fue parte del núcleo rector, digamos, del proceso codificador liberal decimonónico, ¿no? Que lo fue sin lugar a dudas el Código Civil y el Código Comercial, ni en términos simbólicos, ni institucionales, ni metodológicos, ¿no? Entonces, estudiarla desde esa condición periférica me parece que nos permite revisar críticamente la historia jurídica argentina y abrirla, digamos, a otras formas de codificación, como son las experiencias locales, ¿no? Con respecto a lo que decía Diego, en cuanto a los programas de estudio y a la formación, ¿no? de los juristas, bueno, sí, claramente era una formación muy amplia, ¿no? Pero hay una cosa que es lo que a mí me llamó la atención, estoy recordando ahora en el momento en que juntaba material para el trabajo. Quiero recordar que este trabajo comenzó como una tesina de maestría en el año 2011, entonces a medida que me iba preguntando voy recordando cosas de hace muchísimo tiempo atrás, pero una cosa que sí me había llamado la atención, que al final decidí no ponerlo en el libro, fue justamente esto, ¿no? Había realizado yo un estudio de los programas de derecho penal en el momento de la transición o de la adopción del Código Penal provincial en Córdoba. Había realizado un estudio de los planes de estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Y una cosa que me había llamado la atención es que durante la vigencia del Código de la provincia, que esto también marca un poco la conciencia de transitoriedad que se le daba al Código Provincial, se sabía que era una cosa totalmente transitoria, y esto también remarca esta posición, es que nunca se enseñó este código en la Universidad de Córdoba, ¿no? O sea, el código que estuvo vigente durante 5 años prácticamente en la provincia nunca fue enseñado en la Universidad Nacional de Córdoba. Se seguía enseñando el proyecto del doctor Carlos Tejedor de 1867, ¿no? Eso creo que marca un poco también, como digo, la concepción que se tenía de que las codificaciones provinciales eran totalmente transitorias, ¿no? Y cuando finalmente en el 87 se termina sancionando el Código Nacional, ¿sí? Se adecuó un poco el programa a las modificaciones que se habían hecho del Código Nacional, pero prácticamente se sigue enseñando también el proyecto Tejedor. O sea que el código que se aplicó en Córdoba por los operadores judiciales de Córdoba nunca fue enseñado en la Universidad de Córdoba, ¿no? Esa fue una cosa que a mí me había llamado mucho la atención, que finalmente opté no ponerla en el libro. Ya no me acuerdo cuál fue el motivo. Ahora que lo estoy repensando, a lo mejor fue un error, pero posiblemente la debería haber puesto, pero bueno, ahora me acuerdo de eso. Entonces fue una cosa bastante llamativa. Con respecto a la práctica, digamos, cultural situada, ¿no? Digamos, lo del derecho local, porque en algunas partes he hablado de práctica cultural situada, ¿no? Porque práctica cultural entiendo que significa, ¿no?, que el derecho no es solo un conjunto de reglas técnicas, como lo dije, sino que es una actividad que está cargada de significado, ¿no? Cargada de valores compartidos o no compartidos o disputados, digamos, ¿no? De representaciones sobre el bien, sobre el mal, sobre el castigo, qué es el castigo, sobre la autoridad, etcétera. Y en el contexto judicial del siglo XIX, por ejemplo, vemos cómo operan esas ideas fundamentalmente sobre el honor, sobre la inmoralidad femenina, que es lo que yo traía a colación, sobre la autoridad paterna, ¿no?
que hablaba Romy recién, o el rol sobre el pobre, sobre el vago, ¿no? Que influyen directamente en las decisiones judiciales, incluso cuando estas no están escritas en ninguna norma, ¿no? ¿Y por qué una cultura situada? Bueno, situada porque indica que esa práctica ocurre en un tiempo, en un lugar y en un contexto social específico, ¿no? Con actores concretos, con jueces, con fiscales, con acusados, con acusadores, y con instituciones, con hábitos y con discursos propios, ¿no? No es universal ni abstracto, ¿no? Digo, la forma en que se aplica el derecho en Córdoba, por ejemplo, en 1885, no es igual que como se aplica en Buenos Aires o como se aplica seguramente en Santiago del Estero, ¿no? Aunque los unan normas parecidas, digamos, ¿no? Por eso es que es muy importante las prácticas culturales locales o las prácticas culturales situadas, porque estas condicionan las realidades locales, ¿no? Tanto materiales como simbólicas también. Entonces, decir que el derecho penal es una práctica cultural situada es afirmar que el archivo judicial no solo nos refleja el contenido de la ley, sino que también la manera local, culturalmente determinada, en que esa ley fue entendida, fue aplicada, fue resistida incluso y fue reinterpretada por los actores judiciales. Y con respecto a la puja del poder punitivo, ¿no? Bueno, fue una puja que creo yo que no tiene fin todavía hoy, ¿no? Las provincias entienden haber perdido el poder punitivo en la negociación, haber perdido el poder punitivo con la nación, pero se resisten a eso, ¿no? Y hay un ejemplo que yo pongo en el libro, que es simplemente un ejemplo, pero me parece que ilustra bastante este punto, que es como en el año 1886 la provincia de Córdoba dicta su código rural, ¿no? Y el artículo 1 comenzaba diciendo son delitos rurales, ¿no? Y luego ponía como 19 incisos de cuáles eran los delitos rurales y cuáles eran las penas que ejercía la provincia, cuál era el poder punitivo que las provincias ejercían con respecto a los que violaban esa norma. En el año 87, finalmente, cuando entra en vigencia el Código Penal, claro, el poder punitivo, el monopolio, digamos, del poder punitivo con respecto a las penas y a los delitos corresponde a las provincias, a la nación, perdón. Por tanto, las provincias pierden ese poder punitivo y comienza allí toda una teorización acerca de la distinción muy fina a veces entre lo que es un delito y lo que es una contravención. La contravención, ¿sí? Como acto, como castigo, digamos, el poder punitivo lo conservan las provincias. Entonces, ¿qué hace la provincia de Córdoba en este ejemplo que estaba diciendo? Cambia el artículo 1 del Código Rural y deja de decir son delitos rurales para decir son contravenciones rurales. Y después no cambia absolutamente nada. Mantiene los 16 o 19 ítems que había y dejan de llamar penas a las penas y las pasan a llamar sanciones. Es una disputa por el discurso, ¿no? O sea, en el discurso está el poder, digamos, realmente. A ver, el poder punitivo nosotros no lo tenemos, lo tiene la nación, nosotros no podemos aplicar penas a delitos comunes, pero sí podemos, sí nos reservamos el poder administrativo de la contravención y sí nos reservamos el poder de sanción administrativa, ¿no? En las contravenciones. Entonces, es exactamente igual el artículo, lo único que cambia es la palabra delito por la palabra contravención y la palabra pena por la palabra sanción. Y después la provincia sigue castigando como castigan. Y todavía esa discusión está totalmente abierta, ¿no? Con los códigos contravencionales municipales que tiene la provincia. Córdoba tiene uno que ahora está en vías de modificación casualmente, actualmente, y van a implementar la pena de encierro, la sanción, no la pena, la sanción de encierro dentro del código que se llama Código de Convivencia, pero que es el antiguo Código de Faltas, ¿no? Van a poner la sanción de encierro, creo que por un lapso de 15 días, o no sé, está en discusión eso todavía, pero ya es obvio que eso lo van a poner. Entonces, bueno, la cuestión del poder punitivo es una cuestión que está totalmente abierta todavía y que se va disfrazando discursivamente, pero nadie quiere perder, digamos, el poder, ¿no? De poder de sancionar.
Y lo último, con respecto al código como unificador, digamos, ¿no? Que me decía recién, que hablaba recién Viridiana, cómo el código unifica a las personas, las abstrae, digamos, ¿no? La teoría del código, digamos, esto lo enseña Pío Caroni, unifica, digamos, en 3 lugares, ¿no? Unificación territorial, unificación de delitos y de penas y unificación de las personas. Bueno, eso por supuesto que queda siempre en el discurso, ¿no? Si uno hace una historia de leyes o una historia del discurso, va a encontrar que la sanción, que a partir de la sanción de los códigos, sobre todo el penal, hay una unificación, ¿sí? En cuanto a todas las personas como entes, digamos, ¿no? Eso cuando uno se va a las prácticas, por lo menos la de Córdoba, pero supongo que eso se expande, ¿no? a todos los territorios. Cuando uno va a la práctica ve que eso simplemente queda en el nivel discursivo, ¿no? En el nivel práctico se mantienen muchas de las estratificaciones, podemos decir, sociales. No es lo mismo que el delito penal sigue siendo casuista, ¿no? Sigue siendo casuista en la práctica, no en el discurso. No es lo mismo que el delito lo cometa el hijo de alguno de los vecinos notables de la ciudad, que lo cometa un inmigrante italiano que es jornalero, ¿no? O que ni siquiera tiene un jornal. Digamos, todas esas cuestiones del antiguo régimen traspasan ampliamente la sanción de los códigos, en este caso del Código Penal, y en la práctica se ve perfectamente cómo la unificación, ¿no? Y cómo la igualdad también en el sentido constitucional quedan simplemente en la faz discursiva, y en la práctica se siguen manteniendo todas estas cuestiones que se arrastran, digamos, ¿no? Del antiguo régimen, y que hay que ver hasta cuándo siguen y si todavía hoy siguen o no. Bueno, esa es una discusión ya para otro tipo pero en el siglo XIX se ve perfectamente eso, ¿sí? Me parece que más o menos he respondido a todos, y no amplío lo que crean necesario. Bueno, creo que has hecho magia, Matías. Muchas gracias. Como un prestidigitador, respondiste a las preguntas, se abren más, pero que no se van a resolver en un solo día, sino en estos encuentros, como contaba Nico, en el próximo workshop, en el próximo congreso, en la próxima reunión, en la que vamos a seguir discutiendo estos temas que afortunadamente se están abriendo, se están planteando de esta manera, con esta perspectiva interdisciplinaria, con esta perspectiva latinoamericana, con esta perspectiva que integra tradiciones jurídicas argentinas, brasileras, mexicanas. Estamos abordando un problema desde distintas ópticas, pero construyendo miradas cada vez más novedosas, cada vez más propias. Y estas cosas son tremendamente valiosas, y te quiero agradecer personalmente y en nombre de todo el equipo por estos estudios, por esta generosidad, y a todos los que estamos aquí, que termina siendo un grupo de amigos donde nos llamamos por nuestros diminutivos. Y eso es un privilegio. Estamos haciendo ciencia, y estamos haciendo ciencia desde el rigor, desde el método, pero también desde el afecto y desde el respeto. Y estos son valores que no tenemos que perder, al contrario, tenemos que seguir cultivando. Si no hay más preguntas, les agradezco a todos su presencia. Esto va a quedar grabado, igual que las charlas anteriores. Se va a poder consultar en YouTube el canal de HDL, Historia del Derecho Local, donde me preguntaban recién en el chat dónde consultar las charlas anteriores. Están ahí, y esta también va a quedar. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias, Muchas gracias a Diego, ustedes. y al resto de los amigos y amigas que estamos aquí.